Hola a todos, ¿qué tal? Buenas, Paula. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Buenas Migas y hoy va a ser un poco más práctico, más dicharachero, porque vamos a hablar de los famosos mitos que nos encontramos en nutrición, no solo en las redes, sino a lo mejor, pues, incluso en nuestra propia casa, ¿no? Sí, Nos dice nuestra madre cualquier burrada y de eso pues vamos a tratar. Quizá para muchos de los que nos oigan van a ser demasiado sencillos, ya lo conozcan, pero es cierto que siempre viene bien recordarlo y explicar el sí. por qué, ¿no? El Y por qué está que mal. no sé si a ti te pasa, pero yo muchas veces doy muchas cosas por hecho y Sí, luego me preguntan muchas cosas a los pacientes que eso digo, es. ¿cómo he pasado esto por alto? O sea, Pero cosas claro, alucinantes que dices, ¿cómo puede ser que con la información que tenemos hoy en día siga la gente pensando este tipo de cosas? sí. O sea, sobre todo a mí uno que me llega mucho es la fruta por la noche se puede comer, la fruta después de cenar engorda, la fruta hay que comerla Mm, antes de comer porque si no fermenta. sí, mira, ¿Qué hay de cierto? vamos a empezar por eso. Pues la fruta por la noche engorda. A ver, es que no tiene ningún tipo de lógica. O sea, no sé cuál es el motivo por el que dicen que sí, porque ni siquiera me lo puedo imaginar. No sé, a lo No mejor sé. que tiene mucho azúcar. O sea, es Sí, un mito que nunca he llegado a entender. ya. A partir de las 5 de hecho, ¿no? Ni Sí, yo siquiera por la noche. los que menos he entendido son los de el melón engorda a las 5 o la Sí, piña. O sea, sí. justo con esas dos como que hay mucho mito. Sí, no lo entiendo. A lo mejor son expertos en crononutrición o algo y no lo sabemos, pero no. Bueno, evidentemente la fruta da igual el momento del día en que la comas. De hecho, es preferible que la comas por la noche si quieres antes que no comerla. Claro, o sea, ¿qué mejor alternativa? O sea, si por la noche tienes hambre, ¿qué mejor alternativa de comer Sí, además es fruta? algo ligero. Porque la opción alternativa va a ser galleta. O sea, por la noche la opción alternativa solamente va a ser galleta. Sí. No, y aparte, la fruta siempre estamos con la fibra, las vitaminas y demás, pero también es una muy buena alternativa para hidratarse, sobre todo en gente, pues a lo mejor mayor, que no tiene esa sensación ya tanto de sed. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Evidentemente, la fruta a cualquier hora, para niños, para mayores, para adultos, puedes mezclarlo con un porridge, puedes Sí, hacerlo con un tipo de macedonia o algo así, cuanto más lo incluyas mejor. sí, Y por supuesto que a nivel fisiológico al cuerpo le da igual. O sea, claro. sí que sabemos que, bueno, a nivel crononutrición, sin ser especialmente relevante, pues bueno, a lo mejor el metabolismo de la glucosa es mejor por la mañana que por la tarde, pero ni siquiera se vería alterado con la fruta. A lo mejor si te metes 200 gramos de pasta, sí Ya. que podría, pero que tampoco es relevante. Sí, sí, Pero total. bueno, O sea, y sobre todo yo al final mis recomendaciones, la fruta, la recomendación oficial es entre 2 o 3 veces al día, o sea, en el sentido es una, vamos, que no hay ningún problema con esas raciones. Si es más, seguramente estará sustituyendo alternativas menos saludables con bastante probabilidad, así que bueno, también bienvenida. Y cualquier fruta a cualquier hora, es un cualquiera. poco mi Sea recomendación. más acuosa, sea menos acuosa. Es cierto que a lo mejor la deshidratada habría que controlarla un poquito más, porque al final tiene más azúcar, Sí, es más densa en ese es el calorías, tema. te comes 5 dátiles y te metes un montón de calorías. Incluso a veces, porque la deshidratada claramente, eso es verdad que es diferente ya, Mm, pero si hablamos de fruta como tal, fruta fresca, muchas veces también me preguntan, pero ¿cómo que cualquiera? ¿El plátano tiene las mismas calorías sí. que la fresa? Bueno, pues no, a lo mejor no, pero es que es tan poco relevante, o sea, qué poco relevante son esas 40 calorías extra Mm, con lo que te nada, puede, nada, o nada. sea, no tiene... Vale, pues siguiendo con esto mismo, comer carbohidratos por la noche engorda. Que lo de la fruta es cierto que, bueno, ha pasado un poco ya a mejor vida, pero lo de los hidratos hoy en día se sigue También, viendo. sí, yo eso me lo refieren siempre, o sea, es alguna pregunta que hago y siempre muchas chicas, sobre todo, no quiero comer carbohidratos por la noche. O Hasta el sea, punto yo siento que me mienten de decirme, no, es que los carbohidratos a lo mejor por la noche me siento no mal. me sientan mal. No, a ver, es porque tienes ahí ese mito Ya. instaurado, porque no es bueno por la noche. Claro, realmente tú mismo lo decías. Es verdad que a nivel crononutrición la sensibilidad a la insulina es mejor en las primeras horas del día que en las últimas, pero Mm, es algo tan poco relevante, o sea, sí. el efecto es tan pequeño. De hecho, sí que se sabe que consumir carbohidratos por la noche puede incluso mejorar el conciliar el sueño. Justo, Mm, justo, total. Y al final sí que es cierto que obviamente deberían ser carbohidratos saludables, pero como a cualquier hora del día. O sí, sea, igual, igual. que mi recomendación siempre va a ser consumir pasta integral y no pasta blanca, pero tanto por la noche como a Sí. mediodía. Y bueno, hay mucha gente al final, pues yo que sé, la persona promedio trabaja durante el día, entrena por la tarde, si hace algún tipo de ejercicio, si queremos mejorar ese rendimiento, esas adaptaciones y demás, consumir esos carbohidratos después de entrenar es lo más recomendable. Entonces, si vienes de entrenar, yo que sé, una hora de CrossFit intenso y por la noche evitas los carbohidratos, estás perdiendo la oportunidad de recuperar mejor, de aumentar masa muscular y demás. Sin duda. Vamos con otro. Cuanto menos comas, más peso perderás. Vale, muy bueno ese. Claro,
muchas veces asociamos con comer menos cantidad con perder peso. Y realmente la pérdida de grasa, y de hecho de grasa, no de peso, con lo que tiene que ver es con las calorías ingeridas, pero no con la cantidad de comida. Muchas veces estar procurando comer menos durante el día va a terminar en que por la noche termine comiendo más cantidad, lo cual va a estartalar ese déficit que buscaba. Y es que al contrario, a mí, al menos en mi caso, la mayoría incluso me atrevería a decir, de los pacientes que están en pérdida de grasa, se sorprenden y me preguntan como, Paula, ¿estás segura que puedo comer tanta cantidad de comida? Claro, pero si es que son una cantidad importante de verduras, cereales integrales que son muy saciantes, legumbres, pues claro que puedes, o sea, ahí es la idea es que intentes perder grasa sin pasar hambre o pasando la mínima posible, que te sientas saciado, con energía suficiente, y eso podemos lograrlo perfectamente sin comer poco. Y aparte, eso al final, la comida también es energía para afrontar pues, tus posibles entrenamientos, tu posible alto NEAT, o sea, estar con energía como para estar caminando durante el día, todo eso. Entonces, aparte, hay que tener en cuenta que podemos incurrir en ciertas deficiencias, ¿no? Al final, comer menos y menos y menos y menos, te va a faltar fibra, te va a faltar energía, hombre, proteína es más difícil, pero te van a faltar vitaminas. Si eres una persona que de por sí ya parte de una alimentación un poco pobre, pues entonces... Otra idea muy extendida es el tema, aunque no sé si está pasando afortunadamente un poco de moda, pero esa preocupación o esa obsesión con que los productos light son sin calorías o son sanos. Pero ya no solo los light, yo lo ampliaría también a cero azúcares o algo así, porque claro, cuando son light suelen meterle bastante azúcar y cuando son cero azúcar suelen meterle bastante grasa, porque al final lo que busca la industria alimentaria es que el producto tenga sabor, que a la gente le guste y que vuelva a comprarlo. Entonces, esos carteles en grandes que vemos en los envases, lo que hacen es quitar un poco esa preocupación a la persona o el más proteína. Lo relacionan a, vale, es más saludable, puedo comerlo cuando quiero. Sin duda. Y eso no es así. Claro, por ejemplo, con los refrescos cero, que en este caso simplemente estaríamos hablando de más edulcorante. Oye, pues sí, sobre todo, además del contexto de pérdida de grasa, pues bueno, son una mejor alternativa si venías consumiendo refrescos normales. Pero también saber que no son inocuos, aunque los edulcorantes no son peligrosos, como seguramente comentaremos, tampoco son inocuos, o sea que siempre va a ser preferible agua. Claro. No pensar que... Y llevándolo a alimentos, por ejemplo, yogur cero, gelatina cero y demás, vale, es cierto que como tal, yo no soy muy hater de eso, o sea, al final muchas veces lo pauto porque puede ayudar a la adherencia, pero es cierto que lo que decimos siempre, lo que comes hace que desplaces otra cosa que probablemente sea mejor para ti. Claro. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues en ese sentido, todo lo light y demás, ayuda del nutricionista o si terminas por saber diferenciar bien lo que está bien como alimento, cuál es más interesante y cuál no, pues ya está. Pero por lo general no hay que fiarse de que light o cero demás sea mejor. Exacto, totalmente. Sí. Bueno, mito, que esto yo creo que ya es cierto que también eso sí que está un poco pasado de moda, esto era ya de nuestras abuelas. El agua durante las comidas engorda o entorpece la digestión. Sí, es verdad que está pasado de moda, pero bueno, sigue se suele ver todavía. Sí, realmente al final... No sé cómo va a engordar el agua, ¿no? Quiero decir, no, es que es imposible, pero sí, a lo mejor la gente piensa, pues, no sé, que puede pasar algo en la tripa o lo que sea y no... Sí, en ese caso, o sea, solo habría que tener consideraciones con el agua en pacientes con molestias digestivas, que tomar mucho volumen les pudiera dificultar. Bueno, pues beber agüita en menos cantidad, pero por lo demás no hay que preocuparse. Nada, absurdo, esto no vuelve a entrar mucho más. Total. Esto sí, los frutos secos engordan. Por lo tanto, hay que evitarlos o reducirlos muchísimo. Muy bueno, porque efectivamente los frutos secos son un producto calórico, que ahora matizaremos, pero bueno, a grosso modo son un producto calórico. Aún así, eso no quita que sean saludables, que al final son dos cosas que no tienen nada que ver y depende de si yo estoy buscando la salud o estoy buscando ahora mismo en este mes la pérdida de grasa. Entonces, saludables siguen siendo aunque sean calóricos. Aún así, los frutos secos es súper interesante porque por su composición, por su matriz nutricional, por esa fibra que tienen y demás, no absorbemos todas esas calorías. O sea, cuando nosotros lo testamos en un laboratorio, las calorías que tienen los frutos secos, o sea, las calorías que aparecen en el paquete, 653 por cada 100 gramos. Vale, pero yo no soy una máquina calorimétrica perfecta que absorbo todo eso. Eso al final se va a absorber una parte y no voy a absorber todas esas calorías. Y de hecho es uno de los alimentos que más se relaciona con la salud y con la esperanza de vida, y aquellas personas, esos grupos que parece que consumen más, son los que menor
prevalencia de obesidad suelen tener. Claro, o sea, justo lo decía, además son muy saciantes, así que en última instancia pues harán quizás que coman menos de otra cosa, o sea que engordar, como sabemos, engordar o no engordar, no depende de un alimento, Claro, es que igual que el pan no engorda, Eso es. engorda el superávit calórico a lo largo del día, así que sí, los frutos secos me van a ayudar a que luego tenga menos Hombre, si hambre. te comes un paquete al día, a Claro. lo mejor sí que te lo tienes que pensar. Claro, pero- conviene controlar la ración. o la pero- famosa crema de cacahuete. Claro, Al final, ahí una es persona que diferente. abusa a diario de ello y demás, si Claro. encima a lo mejor come una... Ya la suelen vender 100% cacahuete, Sí. pero es cierto que si se te va la mano en ese sentido, pero lo que es una buena ración a diario, vamos, es la menor de las preocupaciones y deberías mantenerlo incluso cuando estás intentando perder peso. Justo, y que, por ejemplo, la crema de cacahuete sí que es diferente porque, bueno, ya ha pasado un proceso de molienda que esa digestión se va a hacer de manera más óptima, o sea, lo que yo explicaba de el grado de absorción sí que se va a absorber un poco más, va a ser mucho menos saciante porque no tengo que masticar, o sea que, bueno, eso ya es cuestión diferente, que está bien, que sigue siendo saludable, solo que si quiero perder peso, pues controlar un poco esa ración. Eso es. Luego, otra cosa que sí que se dice mucho, el tema de que si el desayuno es la comida más importante del día, que Sí. en realidad lo dividiría en dos porque tenemos un poco como, en los últimos años con la moda del ayuno, como esos dos polos. Por una parte, el desayuno es la comida más importante del día, o por otra parte, el ayuno a lo mejor no hace falta desayunar. Eso es. Vamos primero con el desayuno, la comida más importante del día. O lo típico de desayuna como un rey, come como un príncipe, creo que era, y cena como un mendigo. ¿No? Bueno, evidentemente, a ver, esto va a depender mucho de la persona, para empezar, de sus gustos, de cómo se sienta. Hay personas que por la mañana pueden comer una barbaridad, hay personas que dicen, mira, es que no me entra nada. Entonces, lo primero es adecuarlo a la persona. Lo segundo, desde el punto de vista de la crononutrición, es cierto que parece mejor y más interesante para nuestro organismo el hecho de desayunar a no hacerlo. Sí. ¿Relevante en la práctica en términos de salud y demás? No. Al final lo relevante es lo que vayas a comer y cuánto vayas a comer a lo largo del día. Sí. Entonces, pues bueno, ¿es la comida más importante del día? No. ¿Tienes que obligar a tu hijo si va a ir al colegio a desayunar si no le apetece nada? No. No. Entonces, bueno, Va a tener la energía suficiente, o sea, no hace falta esa energía inmediata No. y va a rendir perfectamente igual. eso es. Segunda parte, lo del ayuno, pues es que es un poco más de lo mismo. Son dos caras de la moneda, que la misma moneda, si fuera una misma una persona, pues dependerá. ¿Que le gusta ayunar, que se siente mejor, se siente más ligero, más productivo desde por la mañana? No quiero perder Ayuna. tiempo, quiero levantar más tarde. Eso es, adelante. ¿Que necesitas sí o sí tu tostada y tu yogur? Pues Genial. tómatelo, ya está, Sí. genial. Yo en todo caso solo desaconsejaría el ayuno en casos de, pues, no sé, obviamente una amenorrea hipotalámica, un trastorno de la conducta, o sea, casos en los que necesitamos meter más energía o Eso voy es. a entrenar a primera hora, que sabemos que aún Eso así es. no es Sí, sí. 100% imprescindible, pero bueno, es recomendable. Bueno, en ciertas intensidades y duraciones es cierto que aunque pienses que te puedes sentir mejor, sí que es recomendable comer Claro. algo, sí, comer algo de fácil digestión y demás, pero bueno, en la gente a pie, Sí. como mejor te sientas, lo que importa es lo que comas y cuánta cantidad comas, en este caso del cómputo calórico Claro, diario. esto al final va un poco hilado a esa otra idea de hay que hacer 5 comidas al día y al final es un Igual. poco similar, o sea, Igual. es un rango muy variable que además no es un factor especialmente relevante a nivel de salud, como podemos saber. Importa más, como tú decías, el tema de la crononutrición de, independientemente del número de ingesta, cuando las realizo. Las estoy realizando durante la noche porque trabajo por la noche y estoy todo el día, ¿no? Importa más cuándo las hago que si hago 3, 2, 5, 4 comidas. Eso es, pero al final todo acaba en lo mismo, personalizarlo. O sea, Sí, sí. que al final el que trabaja turnos por la noche, pues es que Sí, es lo sí, que es lo tiene, que hay, es sí, que es sí, lo está que hay, claro. es que no vas a cambiar nada, ni le vas a hacer que pase hambre, ni nada. Claro. El número de veces, pues igual, también depende mucho, yo esto lo digo por experiencia en la consulta, pues del tipo de persona que sea, si tiene mucha capacidad para comer, si no, hay gente que Sí. con 3 comidas dice, mira, es que no puedo merienda o Ya. almuerzo. Y otros que me dicen, lo necesito. Sí. Entonces, bueno, en este sentido, pues ya está. Sabemos que no hay ninguna ventaja entre comer 3 o 5, que no hay ninguna ventaja entre ayunar o no. Adecuarlo a la persona y punto. Total, justo. Y ya está. Vamos con otra. El aceite de coco es el aceite más saludable. Esto sí que está muy de moda ahora. Sí, esto sí está Muy muy de moda. Al final, sí que sabemos, o sea, lo que sí es cierto es que los aceites vegetales, si tuviéramos que escoger entre aceites vegetales y aceites animales, priorizaríamos los primeros, pero no todos los aceites vegetales son igual de saludables. Eso Y es. concretamente el aceite de coco tiene un perfil de grasa saturada mayor en comparación con otros aceites vegetales, así que no sería tan recomendable. Bueno, pero lo que dicen es que tiene, pues eso, ese punto de humo, de oxidación a la hora de cocinarlo,
mucho mayor y que entonces, bueno, pues que no se forman esos compuestos menos interesantes que sí que se puedan, o perjudiciales que sí se podrían formar, por ejemplo, el aceite de girasol, que es uno de los argumentos que utilizan en su contra. Si te está gustando este episodio, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes encontrarnos en Spotify e Instagram y dar a la campanita para no perderte ninguna novedad. Pero claro, ¿cuál es la realidad? Como siempre, el impacto que tiene en la salud. Pues es que el aceite de coco hemos visto que tiene un impacto bastante perjudicial en el sentido de que es muy alto en grasas saturadas, como has dicho. Es cierto que algunas grasas saturadas que tiene no terminan de ser igual que, por ejemplo, las de origen animal, porque este es el ácido láurico, me parece que se llama y demás. Pero vamos, que es que existiendo el de oliva o cualquier otro vegetal, es totalmente absurdo utilizarlo. O sea, y mucho menos, porque ya incluso hemos llegado a un punto en el que ni siquiera se usa, por ejemplo, tiene una muy buena textura para hacer recetas o brownies. Bueno, si lo quieres tomar a nivel organoléptico, genial. Pero ya es como tomarlo adrede, o sea, meterlo en el café, Claro, que esto está muy de moda, o sea, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero meter aceite de coco en el café por la mañana. Sí, y aparte no tiene ningún tipo de antioxidantes, otros compuestos bioactivos que pueden ser interesantes, que por ejemplo sí que tiene el aceite de oliva. Sí. De hecho, recuerdo un estudio, luego lo buscaré y lo pondremos a la descripción, que analizaba, era un estudio del CSIC, del Instituto de la Grasa, no sabes cuál es. Bueno, pues analizaban todo tipo de aceites, todos. Es cierto que a nivel más químico, ¿no? Más bromatológico, no tanto el impacto en la salud, ganaba el aceite de oliva por goleada. Y creo recordar que el aceite de coco lo ponían incluso por debajo de mantequilla o manteca en cuanto a, pues eso, composición en cuanto a grasas, a lo muy poco que tiene compuestos bioactivos interesantes y demás. Así que en ese sentido, aceite de coco, no, para nada. Como mucho, a ver, pues si te comes un alimento y pones aceite de coco en los ingredientes, que no te preocupes, esto es lo de siempre. Pero añadirlo como tal para cocinar, bien probado. Otra pregunta muy común es, a nivel de endulzante, si el azúcar moreno, pensar que el azúcar moreno es mucho más sano que el azúcar blanco, o incluso lo extiendo más, que la miel es mucho más sana que las otras alternativas. Sí, o la panela, ¿no? O la panela. Que parece siempre, a mí me lo han dicho, o sea, vale, el azúcar no, pero panela sí puedo. Claro. A ver, es que Por poder puede, pero... en la práctica es lo mismo y no tiene absolutamente nada en una cantidad significativa como para decir, bueno, pues tómate panela porque por lo menos tiene este compuesto que, bueno, te puede medio ayudar. Como sí que dicen de la miel, que tiene antioxidantes, que tiene vitaminas, a ver, tiene una cantidad insignificante para lo que te vas a tomar, no merece la pena. O sea, ¿que te gusta más la miel en el café que el azúcar? Vale, pero que sepas que también te vas a meter esas calorías añadidas y es prácticamente también como agregar azúcar. Sí, o sea, de hecho, ya hablo de memoria, no recuerdo, pero bueno, que si el azúcar blanco tiene un 0,8% de vitaminas y minerales, el azúcar moreno tenía como un 1,2, o sea, un 1,5. Quiero decir que estamos hablando de diferencias muy pequeñas y que, por favor, que el azúcar no sea tu fuente de vitaminas y minerales. Y es más caro encima, ¿eh? Es más caro. Sí, pues siguiendo con esto también, te quiero preguntar otro mito, que esto sí que es más serio porque está a la orden del día, de los edulcorantes. Los edulcorantes son perjudiciales, son cancerígenos, ¿qué decir? Claro, realmente los edulcorantes, o sea, todos los aditivos alimentarios pasan un control súper exhaustivo por parte de la EFSA antes de ponerse en el mercado. En ese sentido, no tenemos que preocuparnos de que sean cancerígenos o súper peligrosos. Si bien es cierto, como decíamos antes, que bueno, inocuos no son, o sea, pueden perjudicar la microbiota, pueden a nivel digestivo pueden generar ciertos efectos no tan deseables, pero eso es una cosa, pero de ahí no podemos extraer que realmente pues que producen cáncer. Claro, porque además estamos hablando de que se necesitarían unas cantidades, o sea, centenares de gramos de, pues en este caso sacarina o aspartamo o lo que sea, como para que realmente se dé un efecto dañino en nuestra salud. A modo resumen, tema edulcorantes, si te pasas a lo mejor, porque claro, es cierto que la gente se piensa que nos echa un poco al café, pero vale, te tomas 4 cafés, te tomas una Coca-Cola cero, te tomas que una si la bebida... proteína whey... Eso es, al final te puedes tomar mucho. Lo peor que te puede pasar en la práctica es que te siente un poco mal, a lo mejor en la tripa, pero a nivel desarrollo de enfermedades de este tipo, yo no me preocuparía, vamos. Sí, yo como mucho sobreviviría en todo caso esas perturbaciones en la microbiota, que también por otra parte, pues si tienes una ingesta adecuada de fibra, de verduras, de alimentos variados, también lo vas a tener cuidado por esa parte. Sí, ese es el menor problema. Otro mito es que si los alimentos integrales engordan menos. ¿Qué opinas? A ver, lo importante de un alimento integral es que parece que no tiene más fibra y parece que se relaciona con mejores resultados de la salud. Entonces, importante, cuanto más integral,
mejor. Dicho esto, es cierto que igualdad de gramos, o sea, si tú te comes un plato de 100 gramos de arroz integral y un plato de 100 gramos de arroz blanco, las calorías van a ser lo mismo. Sí. O sea, entonces, sosteniendo el tiempo vas a engordar lo mismo. ¿Qué pasa? Que es cierto que si durante semanas y meses consumes solo alimentos de origen integral, sí que por la propia saciedad que tiene de más fibra y demás, puede que tú comas un poco menos y sí que engordes un poco menos, pero no es por el propio alimento en sí. Claro, o sea, totalmente de acuerdo. Y otra cosa ya sería hacer la interpretación, que es similar a lo del tema de lo light, etcétera, de cómo estas galletas son integrales, no me engordan. Claro, pues eso ya es diferente. Ahí sí que no estaría nada de acuerdo con eso. Claro, aparte es cierto que la industria alimentaria hace muchas trampas a la hora de poner integral, porque a lo mejor luego tiene un porcentaje que Sí, es es verdad lamentable. que en los últimos años afortunadamente se ha regulado más, porque antes era un absoluto Sí, despropósito. pan integral y no tenía nada. Sí, sí. Eso. Muy bien. El huevo eleva el colesterol es un mito. O sea, El esto es mito como el del mito del mito. mito, ¿no? Sí. Claro, realmente sí sabemos que a mayor consumo de huevo, pues observamos, o sea, es un alimento que tiene colesterol en su contenido y por tanto aumenta el colesterol sérico que nosotros tenemos. O sea que no digo que haya que tenerle miedo a los huevos ni mucho menos, sino simplemente que es cierto que lo aumenta, que no es un mito eso que pensábamos. Claro, no vamos a hacer aquí un podcast ahora de riesgo cardiovascular y colesterol, pero bueno, para que la gente lo entienda, cuanto más bajo es tu consumo de colesterol y de repente, o sea, si yo, por ejemplo, como 0 huevos y paso una semana de repente a comer 5 semanales o más, sí que se va a disparar mucho mi colesterol LDL en sangre. Pero ¿qué pasa? Que la persona que ya viene comiendo 3 huevos al día, si pasa de comer 3 huevos al día a comer 5, será ahí un efecto hiperbólico en el que esa persona no va a haber reflejado mucho su nivel de colesterol. Y por esto viene la confusión de que el huevo no eleva el colesterol, porque muchos estudios hacen esta trampa, por así decirlo, y parece que no hay elevación porque no la hay. Pero claro, lo importante es desde un consumo muy bajo, cuando se da ese aumento, que ahí sí que es relevante. Claro, y que incluso muchas veces se piensa que, entonces para la persona que ya viene consumiendo colesterol no es malo consumir más. A ver, si lo es, lo que pasa que para la otra es donde vemos mejor el efecto, pero el ideal sería cuanto menos mejor. Claro, cuanto menos mejor, porque al final nos interesa tener bajitos los niveles de LDL, que es lo que al final es multifactorial la enfermedad cardiovascular, pero es un factor clave a la hora de... Y que el colesterol, que no tiene nada que ver con que el colesterol sea o no sea una molécula importante, o sea, por supuesto es súper importante para muchas funciones, pero es que el que necesitamos ya lo puede sintetizar nuestro propio organismo, así que no hace falta que lo tomemos de fuera. Eso es. ¿Quieres comer huevos? Adelante. ¿Te va a elevar el colesterol respecto a no comerlos? Sí. ¿El colesterol se relaciona con mayor enfermedad cardiovascular? También. Así que a partir de ahí, bueno, evidentemente es mejor que te comas un huevo que te comas un pollo. Exacto, total. Muy bien. ¿Es bueno hervir las verduras? Pues claro, realmente yo en este sentido volvería a las prioridades. O sea, pues hervidas se pierden más nutrientes que, no sé, en el horno o en el microondas. Bueno, pues seguramente sí, pero ¿hasta qué punto eso es relevante para tu salud? Lo importante es que las comas, ¿verdad? Que comas verdura. Si ahí tenemos una pérdida un poco mayor de nutrientes que en otro método de cocción o en crudo, bueno, creo que no es tan interesante, no es tan útil. Y bueno, también se puede reciclar, ¿no? También. El caldo de la verdura, que ahí es donde podemos volver a aprovecharlo. Así que bueno, en ese sentido, lo importante es comer verduras. Da igual la forma, hombre, a lo mejor rebozadas tampoco es la mejor idea, pero lo importante es comer verduras. Sí, total. Y Mario, ¿se puede perder peso sin contar calorías? ¿Se puede perder peso sin contar calorías? Sí, claro que sí. Sí. Sí que es cierto que yo considero que todo el mundo, a lo mejor, en un primer momento debería o bien contarla a la persona o apoyarse, que es lo que va a hacer, en un nutricionista que le dé una pauta que ya las habrá contado él por esa persona. Pero sí, al final, volvemos a lo mismo. Una dieta bien basada, sobre todo en alimentos de origen vegetal, saciante, muy rica en fibra, en alimentos integrales, semillas, frutos secos, legumbre. Además, es que al final va a hacer que termines comiendo un poquito menos de cantidad porque es muy saciante. Pero claro, por otro lado, es cierto que tienes que cumplir esa parte de actividad física, de actividad diaria con los pasos y demás, de entrenamiento. Pero sí, no es necesario contar calorías. Yo estoy de acuerdo. O sea, por una parte, en eso primero que comentaba, estoy súper de acuerdo de que conviene que cada uno sepa más o menos sus raciones aproximadas. Sobre todo porque yo me encuentro mucha gente en consulta que incluso viene con un nivel, oye, pues que curiosean sobre Nutri, que les interesa el tema, y aún así, sobre todo muchas veces el aprendizaje que se llevan es, pues no sabía que las proporciones eran así. A lo mejor yo me hacía, pues,
de repente solo comía pescado y verdura, o al contrario, solo comía espagueti y le ponía un pelín de soja texturizada así por encima. Pues qué interesante tener un poco una orientación de cómo debo organizar mi plato. Sí. Y luego, por otra parte, lo que tú decías, yo creo que depende un poco de cómo de motivado esté con ese objetivo o cómo de estricto quiera ser, que puedo contar más calorías o menos. Y si el caso es de que no quiero contarlas, pues con esos consejos de aumentar la actividad física, priorizar ciertos alimentos menos densos energéticamente, más saciantes, con más fibra, eso sin duda, si realmente lo llevo a la práctica, como tú decías, puedo lograr perder grasa sin depender de las calorías. Claro, al final también depende del punto de partida de la persona. Una persona que tenga bastante sobrepeso o incluso un niño, por ejemplo, es absurdo empezar a contar calorías. Lo que tiene que hacer es empezar a moverse un poco más, quitar esos alimentos malsanos que probablemente esté consumiendo, venga consumiendo, y comer un poco el patrón que estamos comentando. Total. Y va a perder peso seguro. Seguro, total, de acuerdo. El gluten es perjudicial. Muy bueno, y además también otra cosa que no encontraba mucho en consulta. Hoy en día está, vamos, Sí, incluso sí. en deportistas de élite, ¿eh? Sí, o sea, total, o sea, es como el gluten se ha hablado tanto que ya pensamos que es malo para todo, y es Para que no todo. tiene nada que ver, es malo para ciertas personas muy específicas que tienen una patología diagnosticada, porque lo del autodiagnóstico de la celiaquía también es muy común. Y realmente ahí también sabemos que afecta mucho esa sugestión. Si yo empiezo a pensar que me sientan mal los hidratos, pues seguramente luego me sentiré más pesado, me sentiré más hinchado, percibiré más distensión, pero incluso muchas veces es simplemente dada por esa sugestión y realmente no tengo ninguna patología. Y además, quitar el gluten no solo es problemático por los alimentos interesantes que puedo estar eliminando, como pues, la pasta integral, por un ejemplo, que sería útil, sino porque si en algún momento realmente necesito hacerme una prueba digestiva para valorar si efectivamente tengo algún problema con el gluten o no, si no lo he venido consumiendo, esa prueba digestiva no va a tener validez. Sí. Y es que me ha pasado hace poco con una paciente que por motu propio había eliminado el gluten y ahora esa prueba no podemos obtener conclusiones de ella. Sí, es que es un problema. Al final, la gente, es lo que tú dices, se sugestiona, ¿no? Es normal que las personas tengamos gases, que tengas hinchazón de vez en cuando. También se puede aplicar un poco al tema de la legumbre. Entonces, claro, tú te tomas un plato de pasta, que por lo general la gente no suele comerlo tampoco de forma muy saludable, a lo mejor Ya. se pasa echando queso o Ya. yo qué sé, o no está acostumbrado a comer mucha cantidad y le sienta ni siquiera mal. A lo mejor un poco ese hinchazón y ya dice, el gluten, porque lo ha visto a Sí. fulanito en Instagram y ya está, o aplicado a deportistas, que sabemos que los deportistas es un perfil de gente que es capaz de hacer de todo con tal de intentar Sí. mejorar su rendimiento. Pues no, es que me he lesionado porque estoy consumiendo gluten. A ver, a lo mejor Claro. me he lesionado porque Por un problema técnico, el final de este episodio no se pudo grabar. Aún así, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana.